Esto es de Bitcoin House y te damos la bienvenida a la siguiente clase de este curso de inversiones en Bitcoin y criptomonedas. Durante esta clase y las siguientes vamos a estar abordando poco a poco el tema del swing trading. Si recuerdas, el swing trading consiste en comprar algún activo, en este caso por ejemplo Bitcoin, sostenerlo o holdearlo por algún tiempo, a lo mejor semanas o meses, pero con la intención de venderlo un poco más adelante más caro. E incluso existe un tipo de operaciones que se llama short, con las que podemos obtener ganancias incluso si el precio de un activo baja. Y eso es algo que vamos a ver un poco más adelante, pero para empezar a entenderlo de la manera más simple posible, vamos a estar hablando de hacer compras, esperar algunas semanas o meses a que el precio suba, con la intención de vender en un punto más alto y obtener ganancias. Y entonces las preguntas más importantes que nos tenemos que hacer para esto son ¿cuándo o dónde compro? ¿Y cuándo o dónde vendo? Y la respuesta podría parecer algo muy simple. Podríamos decir que se trata de comprar barato y vender caro, ¿no? Comprar abajo y vender arriba. Pero realmente es un poco más complejo de lo que parece. ¿Por qué? Porque cuando el precio cae y uno decide comprar, no es tan fácil saber hasta dónde va a caer. Si el precio estaba en 60,000 y baja a 50,000, uno podría pensar, bueno, esa fue una caída gigantesca, no creo que baje más. Y entonces compras cuando está en 50,000 y resulta que después sigue bajando. Entonces terminaste comprando caro de cualquier manera, ¿no? Y lo mismo a la inversa. Si está subiendo y sube y sube y sube, y tú dices, bueno, ya subió muchísimo, hay que vender. Y vendes todo, pero el precio sigue subiendo, entonces te quedaste fuera. Así que para no cometer esos errores vamos a aprender a utilizar distintas herramientas y vamos a aprender una estrategia muy específica que se llama Dollar Cost Averaging y pudiera ser traducida como promediar los costos en dólares. Pero bueno, como les decía, todo esto lo vamos a ir viendo también durante muchas clases. Es aquí en donde vamos a estudiar el tema del análisis de datos de blockchain. Pero para empezar vamos a estudiar algo que vas a escuchar muchísimas veces en este medio y son los ciclos de Bitcoin. Es más, incluso antes de hablar de los ciclos de Bitcoin, vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué alguien querría hacer swing trading si ya sabemos que el holding es una buena estrategia? Bueno, pues muy simple, porque aunque el holding nos puede generar ganancias muy buenas, el swing trading bien hecho nos puede generar ganancias aún mayores. Y para entender esto, quiero que recuerdes que decíamos que el nombre de este juego es acumulación. Lo que realmente estamos buscando aquí es que dentro de 10 o 20 años tengas una cantidad grande de Bitcoin, ¿sí? No de dólares. Tal vez en algún tiempo, cuando Bitcoin llegue a valer mucho, cambies una parte de esos Bitcoin a dólares y lo uses para comprar un coche o una casa o un viaje o lo que tú quieras. Pero si el nivel de adopción de Bitcoin sigue aumentando, es posible que dentro de 10 o 20 años ni siquiera tengas que cambiar esos Bitcoins por dólares, porque la gente va a aceptar Bitcoin a cambio de lo que sea que tú quieras comprar. Entonces, este juego se trata de acumular la mayor cantidad de Bitcoin que se pueda. ¿Cómo hacemos eso con el swing trading? Imagina que invertiste $1,000 cuando Bitcoin costaba $1,000. Más o menos por ahí. O sea, más o menos a principios del 2017. Tú invertiste $1,000, Bitcoin costaba $1,000 y por lo tanto compraste un Bitcoin. Si hubieras holdeado ese Bitcoin, hoy en día tendrías un Bitcoin y ese Bitcoin tendría un valor de $40,000. Es decir, que tu inversión de $1,000 se hubiera multiplicado por 40 y ahora tendrías 40,000. Pero ¿qué hubiera pasado si a finales del 2017, cuando el precio de Bitcoin llegó a valer casi $20,000, hubieras vendido una parte de tus Bitcoins? Imagínate que hubieras vendido la mitad. Y un poquito más adelante en esta clase vamos a ver que la manera correcta de hacer esto no es comprar todo de un solo golpe y vender todo de un solo golpe, sino irlo haciendo poco a poco. Pero para el ejemplo vamos a imaginar que cuando el precio llegó a... Ni siquiera pensemos en que los hayas vendido hasta arriba. Digamos que vendiste la mitad de lo que tenías, es decir, medio Bitcoin cuando llegó a $16,000. Por aquí, más o menos. Esta la vamos a poner en rojo para que se vea que es una venta y esta la vamos a poner en verde para que se vea que es una compra. Entonces ahora tú tienes $8,000 en dinero fiat y tienes medio Bitcoin que en este momento pues sigue equivaliendo como a $8,000. Ahora imagina que después de que el precio se desploma, tú utilizas esos $8,000 que cambiaste a dinero fiat para comprar más Bitcoin cuando llegó a $4,000, digamos aquí. Entonces, cuando el precio está aquí, en $4,000 por Bitcoin, tú usas tus $8,000 que tenías en fiat, que habías obtenido aquí, para volver a comprar Bitcoin. Y eso significa que ahora pudiste comprar aquí 2 Bitcoins con el dinero que tenías en fiat.
más el medio Bitcoin que ya tenías acá, hasta este momento tenemos una tenencia de 2.5 Bitcoin. Y los holdeas, te esperas otro tiempo. Y entonces imagínate que hubieras holdeado eso y en el 2021, cuando el precio llega a 60,000, decides vender la mitad de tu tenencia en $60,000. ¿Sí? Entonces tenías 2 Bitcoin y medio, que equivalen más o menos a $150,000. Tú vendes aquí y obtuviste $75,000 a cambio de 1.25 Bitcoins. ¿Sí? La mitad de lo que tenías. Entonces ahora tienes 1.25 Bitcoin y $75,000 en fiat. Y entonces te esperas y cuando Bitcoin vuelve a caer y llega a $37,500, tú decides volver a comprar y con esos $75,000 te alcanza para comprar otra vez 2 Bitcoins. Y decíamos que te quedaba 1.25 Bitcoins que habías holdeado y ahora acabas de comprar otros 2, entonces ahora tienes 3.25 Bitcoins. 3.25 Bitcoins, que en este momento equivalen más o menos a $130,000 que tendrías ahora si hubieras hecho swing trading, y que si solamente hubieras comprado un Bitcoin en este punto y lo hubieras holdeado, sí, hubieras obtenido un 40x, lo cual está súper bien. Pero si haces swing trading, hubieras tenido un 130x en lugar de un 40x. Ahora, este ejemplo lo estoy simplificando demasiado. No es tan fácil como parece. Es muy difícil vender hasta arriba y comprar hasta abajo porque, como decía, realmente nunca sabemos hasta dónde va a subir ni hasta dónde va a bajar. Pero con este ejemplo solamente quería que visualizaras cuál podría ser la utilidad del swing trading si lo haces de manera correcta y sus ventajas con respecto al holding. Ahora, otro punto importante, y lo voy a mencionar muchas veces durante el curso, es que yo no les recomendaría nunca que vendan la mitad de sus tenencias de Bitcoin, y menos de un solo golpe. La recomendación que yo siempre les voy a dar es que el 70 o tal vez el 80% de sus tenencias de Bitcoin las guarden en una cartera fría y no las vendan nunca. Las holdeen por 10 o 20 años y no corran ningún riesgo con esas, porque al final hacer swing trading, por más que conozcamos el análisis de datos de blockchain, las cosas nos pueden salir mal. Porque en el momento de decidir comprar y decidir vender, entran en juego nuestras emociones, la avaricia y el miedo. Y somos humanos, y eso nos puede hacer cometer errores. Así que yo les recomendaría que solamente hagan trading con tal vez el 30 o el 20% de sus tenencias. Ahora, otro punto importante es que en este ejemplo, en ningún momento hablamos de invertir más dinero. Estamos suponiendo que esta persona invirtió $1,000 en el 2017 y nunca volvió a invertir nada más. Solamente está jugando con el dinero que invirtió en un principio. Obviamente sería mejor y tendría aún más dinero si aquí, cuando hizo su segunda compra, no solamente hubiera utilizado el dinero que ganó aquí, sino también hubiera invertido más dinero porque para entonces ya tenía un año más trabajando, ¿cierto? Y luego vendió acá. Y cuando volvió a comprar aquí, seguramente hubiera sido mejor que además del dinero que ganó aquí al vender, también hubiera invertido otro poco más de dinero. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar con los ciclos de Bitcoin. En una de nuestras primeras clases decíamos que el halving es este proceso, o más bien el momento, en el que la recompensa que obtienen los mineros por su trabajo y por la electricidad invertida se reduce a la mitad. Decíamos que el primer halving ocurrió en el año 2012 y en ese momento la recompensa por cada bloque minado pasó a ser de 50 Bitcoin a 25 Bitcoin. En el 2016 se da el segundo halving, la recompensa pasa a ser de 25 Bitcoin a 12.5 Bitcoin y el tercer halving se dio en el 2020 y en ese momento la recompensa pasó a ser de 12.5 a 6.25 Bitcoins por cada bloque minado. Es esto lo que hace que la tasa de inflación anual de Bitcoin, o sea, la velocidad con la que las nuevas monedas son creadas, sea cada vez menor. Otra forma de decirlo es que conforme pasa el tiempo, cada vez se crean menos monedas nuevas por hora o por día. Y es esto mismo lo que crea escasez. Ahora, todo esto ya lo sabías. Aquí lo interesante es que este hecho, el halving, el hecho de que la recompensa de los mineros se reduzca a la mitad más o menos cada 4 años, ha provocado un fenómeno bien interesante. Fíjate, aquí estamos viendo nuevamente un gráfico logarítmico del precio de Bitcoin casi desde su creación, desde el año 2010. Aquí podemos ver que en este punto todavía estaba en menos de 10 centavos de dólar por Bitcoin. Con líneas blancas están representadas las fechas de los halvings, los 3 halvings que han sucedido hasta el día de hoy.
Y si te fijas, hay un patrón que se ha estado repitiendo. Durante cada era de Bitcoin, el precio ha alcanzado un nuevo máximo histórico. Después, durante la última parte de la era, el precio cae, y durante los primeros meses de la siguiente era, la reducción en la oferta o la escasez han provocado que el precio alcance su máximo histórico anterior y lo supere. En esta era podemos observar lo mismo. Durante la primera parte de la era, Bitcoin alcanza un nuevo máximo histórico, en este caso fue de $1,000 aproximadamente. Después viene un periodo bastante largo de mercado bajista, que es en donde todo el mundo pierde la esperanza y todo el mundo se desespera y terminan vendiendo barato. Luego llega el siguiente halving, unos meses después el precio tiende a alcanzar su máximo histórico anterior y de ahí en adelante vuelve a alcanzar un máximo histórico. En la tercera era de Bitcoin, después del segundo halving, alcanzó casi los $20,000 para después de nuevo tener un mercado bajista de más de 2 años. Y en la cuarta era lo mismo. Unos meses después del halving alcanza su máximo histórico anterior para después superarlo y llegar a nuevos máximos. Y de hecho aquí podemos ver más o menos esto que te acabo de decir. Después del máximo alcanzado en la primera era, Bitcoin tarda 625 días en alcanzar nuevamente el mismo precio y después de eso le toma 281 días alcanzar un nuevo máximo histórico que terminaría siendo el máximo de este ciclo. De ahí pasamos por un mercado bajista. Llega el segundo halving y 1181 días después del máximo histórico anterior, ya en la tercera era, Bitcoin vuelve a alcanzar ese precio y luego le toma 297 días volver a alcanzar un nuevo máximo histórico. Nuevamente tenemos un mercado bajista muy prolongado y 1079 días después del máximo histórico de la era anterior, Bitcoin alcanza nuevamente su precio y esta vez le toma 328 días alcanzar un nuevo máximo histórico. Ahora, si te das cuenta, la proporción con la que Bitcoin ha crecido es cada vez menor. Si midiéramos, por ejemplo, de aquí a aquí, nos daríamos cuenta de que esto fue un crecimiento de 28.671%. Aquí fue donde mucha gente se hizo